Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Vamos a hablar un poco hoy sobre la identidad del cristiano. En los primeros siglos de la iglesia no había templos, no había cruces, no se sabían muy bien dónde estaban y qué eran los cristianos. Ellos se reunían normalmente abajo de cementerios en catacumbas o por los caminos. Incluso se llamaban los del camino. La iglesia cristiana se llamaba los del camino o esa gente del camino. Tenían algunos códigos que entre ellos se reconocían, pero quien no era cristiano no los reconocía, no sabía quién era. Al final no está escrito fe en nuestra frente. Pero había algo que los identificaba, sí. Y eso está registrado por un gran teólogo y escritor llamado Tertuliano. ¿Ya escucharon hablar de Tertuliano? Los grandes teólogos los padres de la iglesia, de la primera iglesia antigua, eran casi todos africanos, ¿sabían de eso? Eran del norte de África, de Alejandría. Y Tertuliano era uno de estos, era un soldado romano ahí en Alejandría, después se volvió general y se volvió abogado después, Gustavo, tu profesión. Se mudó a Roma y se volvió un abogado muy famoso, muy inteligente era Tertuliano. Tertuliano llegó a escribir 3 libros, de los cuales no se conoce mucha cosa, tienen pedazos, ¿no? Pero una de las frases más conocidas de Tertuliano, y estoy seguro que ustedes escucharon, es que él escribió que una de las cosas que llamaba la atención de la gente de afuera, que no eran cristianos, era mirar y ver cómo se aman. ¿Ya escucharon esa palabra? Sí. Mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Esto era lo que identificaba a los cristianos, la identidad, la marca registrada de los cristianos. Aquellos que agonizantes en la cruz no negaban a su Salvador, lo amaban hasta el fin, así como Él los amó hasta el fin. Aquellos que aún bajo tortura no entregaban a sus hermanos y no decían dónde estaba la catacumba. Y morían en amor, entregando sus vidas muchas veces de la misma manera como el Maestro había entregado la vida por ellos. Un amor incondicional, altruista, que todo da sin esperar nada a cambio. Esto era la gran identidad de los cristianos. Una identidad que transforma el mundo. Porque en los primeros 3 siglos de la iglesia, o los primeros 3 siglos después de Cristo, la iglesia no era reconocida, no era oficial, y fue muy perseguida. Y finalmente fue tan perseguida que el resultado fue que no paraba de crecer. Cuanto más persecución, más crecía. Y Nerón llegó a decir que la sangre de los cristianos es como semilla de yuyo. Cuanto más cae en la tierra, más cristianos aparecen. Y finalmente en los siglos de 3 para 4, el imperio se da cuenta de que no puede con esto. El amor venció. Y Constantino entonces oficializa la iglesia como iglesia oficial estatal de todo el imperio romano. ¿Cómo? Por amor. Sin armas, sin peleas, simplemente amando. El texto de hoy es un texto que habla muy bien de todo eso. Pero antes de mirar el texto en sí, que son apenas 5 versículos, abran de vuelta ahí en Juan capítulo 13, por favor. Juan 13. Los versículos eran 31 a 35. El
El versículo 31 decía que después de que Judas salió, para entender esto tenemos que volver al versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Entonces, hay acá una distinción que separa el mundo. Los que aman y son amados por Jesús, los que Él amó y los que Él no amó. Vamos a entender un poco esto. Y en el medio de esto, entre este versículo y el texto que estamos, ¿qué hay en el medio? ¿Qué Jesús hizo? Dos cosas. ¿Qué hizo Jesús en este medio? Jesús lavó los pies de los discípulos y también instituyó la Santa Cena. Había ahí en el medio un tal de Judas que no aceptaba el amor de Jesús, que veía o quería ver en Jesús un líder poderoso, que pudiera ser un rey, que liberara a los judíos del imperio romano, de la opresión, de los impuestos, de la invasión romana. Era esta la intención de Judas, y él no soportaba un Jesús que muriera por los pecados, y más por los pecados de los que no son cristianos, por los pecados del mundo. Él quería que todos los romanos fueran al infierno. Entonces, Jesús, después de mucha enseñanza, dice en este día, ¿quién lo iría a engañar y traicionar? El que mete el pan en el agua, y Judas justo estaba ahí. Quedó claro quién lo iba a engañar. Y Jesús entonces lo excluye, o él se autoexcluye a sí mismo por no aceptar este amor. Pero fíjense que Jesús lavó los pies de todos los discípulos. Esto pasa después. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Pedro? Porque Pedro también no quería que se lavara sus pies. Pero Jesús dijo a Pedro, si tú no me dejas que yo te lave tus pies, no va a funcionar. Así funciona. El que quiere ser salvo tiene que entregarse, dejarse limpiar, porque si no, no entrará en el reino de Dios. Entonces Pedro dijo, entonces no lave apenas mis pies, lava mi cuerpo, mi cabeza, mi alma, todo. Y se entregó completamente. Mientras que Judas nunca lo hizo. De verdad Jesús vino para salvar a Judas y a todo el mundo, pero no todos aceptan y no todos creen. Los versículos más conocidos de la Biblia dicen, porque Dios amó el mundo de tal manera, el mundo entero de tal manera, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se muera, pero tenga vida eterna. Y el versículo siguiente, 17, dice, porque Dios no envió al mundo su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Entonces, ¿por qué algunos son salvos y otros no? Es porque algunos rechazan este amor. Y al rechazar este amor son incapaces también de amar verdaderamente, sin interés, a su prójimo. Entonces, realmente quien toma esta vida no es Dios, pero es el diablo.
Y ahí sigue el versículo 2, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Versículo 21 dice, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Versículo 26, respondió Jesús, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se la dio a Judas Iscariote. Versículo 30. En cuanto Judas tomó el bocado del pan, salió, ya era noche. Y sabemos el final de la historia. Judas entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Judas vende el amor. Cambia el amor por dinero. Judas estaba cerrado para algo fundamental, que es la fe. La fe son los brazos que se extienden para colectar y aceptar y vivir el amor incondicional de Dios. En Hebreos está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir en este amor, cultivar y crecer y compartir este amor. Sin fe es imposible entender el sentido de lavar los pies de los discípulos. Sin fe es imposible entender un Dios que baja al mundo para morir por nosotros. Pero es exactamente en esta muerte que está la gloria de Dios. La gloria de Dios viene desde esta acción. Miren el versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará sin tardanza. La palabra griega para gloria es doxa, y acá el tiempo es auristo pasivo, es doxase, que significa, no me gusta mucho usar el griego, pero acá hace sentido decirlo, es Jesús diciendo algo que ya pasó, ya es glorificado. El Hijo del Hombre, versículo 31, es glorificado, y Dios es glorificado en él. Pero todavía no fue a la cruz. Es que Jesús está diciendo que todo lo que pasó en su vida, sus milagros, sus enseñanzas, son parte del ministerio que termina en la cruz, no aparte de la cruz. Todo lo que Él vivió en esta vida, por eso Él vino al mundo para dar su vida en la cruz. Para que entiendan qué es este verdadero mandamiento. Entonces el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Este es el mandamiento nuevo que ellos no se habían dado cuenta. El verdadero objetivo de Cristo venir al mundo era el amor incondicional de dar su vida por los demás. Este mandamiento de verdad no era nuevo. Jesús lo había mostrado y expresado en el lavapiés y en muchos momentos cuando Jesús restaura, por ejemplo, la mujer adúltera, cuando Jesús integra de vuelta a personas malditas por la sociedad con enfermedades. Pero de verdad este es un viejo mandamiento. Ya cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, donde Dios los libra de la opresión, de la esclavitud, a una banda de gente perdida, desorientada, a unos ogros sin educación, y Dios los considera su pueblo, raza elegida, pueblo elegido, para ser del cual nacería el Salvador, a pesar de que después lo niegan. Pero
Dios no esperó que esta gente fuera mejor gente o cumpliera los mandamientos para después adoptarlos como sus hijos. Este amor incondicional viene primero. Los mandamientos vienen después, cuando el pueblo ya estaba fuera de Egipto. Entonces Dios da los 10 mandamientos, no como forma de ser amados, pero como guía para que no perdieran su fe y la conexión con Él, con el Dios de amor. Y esto pasó en todo el Antiguo Testamento. Dios ama primero. Dios no espera que se haga desde el ser humano el primer paso. En 1 Juan 1, 7 y 8 dice así: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento antiguo es aquel que Moisés dijo después de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de toda la ley, dice Jesús. Los judíos se olvidaron de eso y vivían por la ley. Es más, ellos crearon 613 leyes extra para mejor encaminar su vida, y caminando más derecho podrían agradar más a Dios, pensaba. Cuando de verdad el mandamiento mínimo y que abarca todo es el amor. Si amas a Dios, cumplirás la primera tabla de la ley, los primeros 3 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de ti. Honrarás el nombre de Dios. Santificarás el día de descanso. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, empezarás amando y honrando a tus padres y superiores. No matar, no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar. En resumen, Jesús está diciendo: amen, y ahora tomen esos mandamientos como guía y vivan en paz. Y este amor será vuestra identidad. Este amor les va a hacer incluso abrir luz en las tinieblas, como decía el texto de Juan. ¿Y cómo es verdadero eso? Porque muchas veces pensamos que las tinieblas están venciendo. Podemos pensar que estamos tan ahogados en nuestros problemas, la maldad ha crecido tanto en el mundo, el odio, la falta de amor. ¿Será que Dios está perdiendo? Judas, cuando sale de aquel aposento, a simple vista era las tinieblas venciendo. Judas sale para entregar a Jesús, para que Él muriera. Era el fin. Muchas veces los Judas nos hacen pensar que estamos agotados. Las situaciones de la vida nos hacen pensar que perdimos. Jesús, sin embargo, utiliza justamente este momento para ser glorificado, para ser llevado a la cruz y para vencer el mal. El mal transformado en algo bueno. En nuestros días, muchas veces, los cristianos, como dice Pablo, son llevados como corderos al matadero. Todo lo que nosotros, o gran parte de las cosas que nosotros creemos, es visto como malo. Y todo lo que nosotros no estamos de acuerdo, o gran parte de las cosas, son vistas como buenas en nuestra sociedad. Y como es Día de las Madres, voy a usar solo un ejemplo. ¿Por qué tenemos la tasa más baja de natalidad de
casi todo el mundo. Podemos hablar de un montón de cosas, pero en resumen, muchas políticas que llevan a y no estoy hablando de un partido o de otro, pero una idiosincrasia que lleva a no tener hijo, a hacer abortos, a no casarse, a vivir la vida loca y disfrutar. En resumen, no amar para afuera, amar para adentro. El ego. Entonces, lo que pasa es que es una sociedad que, cuando nosotros decimos que sí, es bueno tener familia, tener hijos, o aún una madre soltera que tenga hijos y los críe en el amor, en el perdón, somos vistos muchas veces como anticuados. No estamos dentro de la idiosincrasia del momento, de la cultura, y así por adelante. Ese es solo un ejemplo, podría hablar de muchos otros. Y parece que las tinieblas nos van venciendo, pero no se olviden de eso. Aún en medio a esas tinieblas o las persecuciones, nosotros podemos, y quizás sean las grandes oportunidades de dar testimonio, de que la iglesia vuelva a ser aquella iglesia pre-Constantino que hace la diferencia y que lucha por la verdad, que lucha por el amor, que lucha por la familia, que lucha por los valores y que lucha y no se acomoda y no va de acuerdo a la corriente del espíritu de nuestro tiempo. ¿Y cuál es el diferencial esencial de esto? El amor. Es amar. ¿Tienen las Biblias ahí? Abran por favor en 1 Juan 3:14. Primera Juan 3:14. ¿1000? Gracias, Gaby. ¿Quieren leer en conjunto? En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Esta es nuestra identidad. No siempre el hermano o la hermana o la vida familiar es fácil, pero la diferencia justamente es esta. El mundo ama cuando es amado. El mundo hace el bien cuando alguien hace el bien primero. Y como nadie quiere ser el bobo que hace el bien primero, nadie ama. Y crece cada vez más la falta de amor, el odio. Los cristianos que dan el primer paso en amor, en su familia, en su comunidad, en donde están, tienen una marca exclusiva hoy, única, como fue a 1700, a 1800 años atrás. Un mundo que ya no conoce esta clase de amor. Jesús dijo que esto es una de las marcas del fin de los tiempos. Si leen Mateo 24 y 25, dice claramente, una de las principales marcas, el amor se enfriará y el odio aumentará. Pero el que permanezca firme en el amor, vivirá eternamente. No apenas es una marca externa, pero es una marca para ti de que tú estás en el camino de la salvación. En el versículo 28 del texto que leíamos del Evangelio dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas, Romanos 8, 28. Ahora
bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que ha llamado de acuerdo a sus mandamientos. Hoy es Día de las Madres. Aún en Día de las Madres siempre hablamos de Jesús, es el centro de todos los cultos, pero no todas las madres son perfectas, pero en general creo que Dios considera a las madres como sus primeras socias en el aspecto de seguir su creación continuada, en seguir la educación elemental cristiana, de llevar sus hijos a la pila bautismal. Y las madres comunican de una forma muy simple normalmente, ¿no? Lutero dice que el Evangelio debería ser enseñado de una forma tan palpable, tan simple, tan comprensible como una madre hablando con su hijo de 4 años. La simpleza. Y la mayor parte de la enseñanza del amor de una madre no viene en palabras, viene en actitudes. Y cada uno de ustedes puede acordarse de actitudes de su mamá que no tienen explicación, de donación y entrega que superan el entendimiento. Ahí está el amor de Dios siendo expresado. La identidad de Dios grabada en la mamá, en su simpleza. Como una madre que enseña con amor, Dios nos enseña. Como una madre que ama al hijo de una forma incondicional, Dios nos ama. Pero especialmente como una madre que nos llevó a la pila bautismal, muchas veces junto con el Padre, otras veces no. Dios abrió las puertas de su amor, de su perdón, de su gracia. Porque cuando nuestra madre, nuestro padre también muchas veces, nos presentó a Jesús, ahí abrió una puerta que nadie en el mundo entero puede cerrar, la puerta de la salvación eterna. Quizás tú mismo, nadie más. El amor de Dios ha abierto su corazón. El amor que entrega primero, el amor que salva primero, el amor que llena y cumple con todos tus propósitos en tu vida y que transforma tu entorno. Donde tú vas con este amor, ya no hay más tinieblas. Dicen que la luz pidió permiso a Dios para visitar este mundo y conocer las tinieblas. Finalmente llegó a las tinieblas y nunca encontró las tinieblas y volvió al cielo decepcionado. Y cuando llegó al cielo dijo, no hay tinieblas. Y Dios dijo, es porque donde tú vas no hay tinieblas, hay luz. Y esta luz es el amor. El amor transforma el mundo. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mirada de amor, bajo su amor, que lo aceptemos siempre y vivamos en este amor hoy y siempre. Amén.